muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Pedimos que podamos ser edificados en tu palabra en esta hora, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que todo aquello que no es tuyo sea removido y solo, Señor, tu palabra, tu espíritu fortalezca, bendiga. Toda opresión en las mentes, en los corazones sea quitado. Pedimos que los cielos se abran, que la palabra encuentre cabida en nuestro corazón. En el nombre de Cristo lo estamos pidiendo, Señor. Muchas gracias. Puede sentarse y yo le voy a invitar que abra su Biblia, por favor. En el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, pero me gustaría que lo hiciéramos con entendimiento. Dice la Biblia, 19, Primera de Reyes 19:1. Acab, el rey de Israel, Acab dio a Jezabel, que venía siendo su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los falsos profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, le decía: de aquí a mañana tú eres hombre muerto. Versículo 3. Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él lo miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas de una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Quiero repetir esa frase: ¿qué estás haciendo en este lugar? Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente la expresión: ¿qué haces en este lugar? Respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abenmola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, dice el Señor,
que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas, dice, no lo besarán. Amén. Le voy a invitar para que después usted en su casa lea detenidamente el pasaje y el contexto para que pueda entender todo esto. Primero que nada, quisiera comentar que hace tiempo hablé y prediqué en este pasaje específicamente, exactamente, con un tema que se llamaba errores de los que sirven a Dios. Esta tarde quiero hablar acerca de los efectos del desaliento. Y quisiera tal vez comentar y dejar asentado primero que nada. Creo que en algún momento dado de nuestra vida cristiana, no que usted esté desanimado en este momento, pero en algún momento dado de nuestra vida cristiana, el creyente nos vamos a topar con situaciones o con el desaliento mismo. Y qué importante es que en cierto sentido este mensaje o esta palabra a nosotros sea como una medicina preventiva en la cual nosotros podamos estar con nuestros ojos abiertos, nuestro sentido espiritual, cuando quiera presentarse esas cosas, pues estemos apercibidos. O segundo, o si hay personas que están pasando en este tiempo, en estos días, momentos difíciles y no saben lo que está sucediendo, creo que la palabra en esta tarde les puede ayudar bastante. Primero que nada, quisiera comentar acerca de un poquito del ministerio de Elías. Elías es uno de los íconos del Antiguo Testamento, es uno de los profetas más importantes, es más, es uno de los personajes que atraen más la atención en el Antiguo Testamento por su relación con Dios, por su carácter, por su osadía, por su valentía. Mire, es tan impresionante. De hecho, Elías, vamos, si alguien conoció la provisión de Dios, si alguien conoció a Dios de los personajes del Antiguo Testamento, fue precisamente Elías, un hombre que caminó con Dios, un hombre que Dios los sostuvo de manera sobrenatural, proveyéndole alimento. Oye, cuando tuvo que huir y esconderse, si se puede decir, y Dios lo sostuvo de una manera muy particular. Dios lo guardó, Dios lo bendijo, pero sobre todo que Dios levantó a Elías como una voz. De hecho, es tan impresionante entre los judíos el ministerio de Elías, que cuando se habla del profeta que ha de venir, ellos hablan de alguien que tenga las características o la unción en la cual operaba Elías en los días postreros. De hecho, para ellos es alguien sumamente importante, tanto en el Antiguo Testamento como en el presente. Oye, por lo tanto estamos hablando de este hombre que en algún momento dado de su vida, de su ministerio, oye, se confrontó con el desaliento. Primero que nada quisiera expresar, busqué ahí una definición sobre desánimo y me encontré con que desánimo es perder las ganas de hacer cierta cosa. A lo mejor algunos se motivaron en lo particular para hacer algo y ya no se sienten motivados para seguir adelante en lo que habían emprendido, ya sea familiar, ya sea en la iglesia, ya sea en la vida, en su trabajo, como sea. Segunda cosa, definición, es perder la esperanza de luchar por un sueño. Fíjese lo que es el desánimo, el desaliento. Es perder la esperanza de luchar por un sueño. Y una definición más dice, es caer en desmotivación para continuar con una tarea. Y una cuarta dice, es el desgano de vivir, y desde luego esto provoca muchas dudas. Por lo tanto, el desánimo puede conducir a las personas en general a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, un estudiante desanimado puede dejar la escuela y decir, yo no la hago, yo voy a dejar la carrera a medias, o cuando le faltan un semestre o dos, o qué sé yo. Si se encuentra desanimado por alguna circunstancia, por alguna causa, puede tomar una decisión equivocada. O hay veces, hay personas que se encuentran, estudiantes desanimados, que dicen, me voy a cambiar de carrera. He conocido a personas que no les gusta casi terminando y luego se van a otra carrera. Para un empresario que cae en el desánimo, él puede conducirlo a decir, yo cierro el negocio, yo cierro el changarro, ya no sigo adelante. Para un trabajador, es decir, renuncio a mi trabajo, ya no sigo más en esta empresa. Un empleado desanimado va a buscar otras alternativas, si se puede decir.
Pero un enfermo desanimado puede llegar a perder la esperanza de la vida y aún hasta desear morirse. Pero qué hablar de un matrimonio desanimado. Un matrimonio desanimado puede decir: voy a dejar mi casa. ¿Qué caso tiene? ¿Nunca ha visto usted a una mamá que está desanimada con sus hijos? ¿Cuántos han visto a una señora desanimada con su familia? A ver, levante la mano. Nadie la levanta. Bueno, pero no es su esposa ni es su mamá, es la señora de enseguida. Amén. Estamos bien. Oiga, no se quiere levantar, no quiere dar los alimentos, no quiere preparar, no quiere lavar, no quiere planchar. Oye, como que no le encuentra motivación. Y llega el esposo y hasta le reclama, si se puede decir. O cuántas veces ha habido hombres que están desanimados, no quieren ir al trabajo, van arrastrando la cobija, hermanos, van tristes, van desalentados. Vamos, pero fíjese que el desaliento nos conduce a la depresión, y un hombre deprimido y desanimado puede tomar hasta la decisión de quitarse la vida. Yo recuerdo años atrás, hermanos, mi papá toda la vida ha sido agricultor y se vinieron unos años muy difíciles, yo recuerdo. Y de hecho ese año había estado muy difícil él, y para tratar de sustentarse entonces dijo: voy a poner una engorda de ganado. Para colmo de males se quedó sin pastura y tenía el corral lleno. No le había ido muy bien en la agricultura y había tenido que vender la primera vaca que tenía para comprar pastura, y en pocas palabras lo que se esperaba, porque no había mercado, no había quien comprara los animales, y en pocas palabras lo que se esperaba en ese negocio pues es simple y sencillamente que las otras vacas iban a comer a las vacas por falta de dinero. Y me acuerdo que esos días mi papá estaba sumamente deprimido, estaba triste, decía: es que yo no sé hacer otra cosa, cosas como esas. Y fuimos a visitarlo. En esa ocasión iba conmigo un pastor y yo ya conocía la situación, y a propósito, y qué importante es que nosotros podamos hablar una palabra de fe cuando la persona está en momentos difíciles. Me acuerdo que llegamos, empezamos a ministrarle, empezamos a hablarle. Oye, el mercado nacional para compra de ganado estaba cerrado, el mercado local estaba saturado. En otras palabras, estaba en un momento muy crítico. Llegamos, oramos por él, le dimos una palabra de fe y él creyó. A los 2 días me habla y me dice: ¿a que no crees lo que pasó? Vino un comprador de la ciudad de Monterrey, dijo, y me compró todos los animales que tenían. Dijo: creo que Dios escucha las oraciones de su pueblo, sea su nombre glorificado para siempre. Creo. Qué impresionante, qué bueno es Dios, se puede decir. Pero nunca se ha preguntado usted qué es lo que puede provocar en la vida de un creyente el desaliento. Porque hablamos de que en algún momento dado, hermanos, este hombre que ya le dije las características tan impresionantes que tenía: profeta de Dios, profeta de fuego, un hombre que había caminado con Dios, de pronto estaba sumido en una crisis. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre esa situación. Y no fue el único. Algunos de los discípulos en algún momento dado, hermanos, se encontraron con el desaliento en el camino, si se puede decir de esta manera. Nunca se ha preguntado qué es lo que provoca en el creyente el desaliento. Simple y sencillamente lo lleva a abandonar la fe. Le quiero decir, por lo tanto, que el desaliento y el desánimo es como un cáncer espiritual. Cuando el desaliento se apodera de un creyente, lo primero que sucede, hermanos, es que abandona sus sueños. Esto es impresionante. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino, y que en años atrás, o a muchos años, fue muy famoso. Fue el libro que más se leía entre los cristianos después de la Biblia. Y de hecho, en ese libro aparece un personaje que se llama Cristiano, y que ese libro es muy interesante porque narra todos los detalles o las situaciones que enfrenta un creyente en su vida cristiana. Por lo tanto, Cristiano va a la ciudad de Sión, al cielo, camino, oye, y se va topando con diferentes personajes. Y en su caminar, alguien se le acerca y le dice: yo te acompaño. Y cuando llegan a un lugar que hay unos pantanos, dice que ambos cayeron precisamente el pantano del desaliento. De alguna otra manera, oye, dice que Cristiano y el acompañante, que olvido su nombre quién era, dice que lograron salir de aquel pantano. Y por lo tanto, aquella persona
que iba acompañando a Cristiano dijo: el camino de Dios se me hace sumamente difícil, yo me regreso a la ciudad de destrucción. Pero Cristiano tomó la determinación de levantarse, oye, y seguir hacia adelante. Yo no sé cuántos de los que están aquí están motivados para seguir adelante y decir: a su nombre sea la gloria. En los momentos difíciles, a su nombre gloria. En los momentos de gloria, sea su nombre glorificado. En los momentos de abundancia, glorificaré a Dios. En los momentos de escasez, exaltaré su nombre. En los momentos de salud, oye, glorificaré su nombre. Pero también en los momentos de enfermedad, glorificaré su nombre. Dije: glorificaré su nombre, exaltaré su nombre. Quiero decirle que en la vida cristiana existen tiempos de prosperidad, pero también tiempos de desaliento. Un pensador llamado Samuel Chaudik dijo que el éxito no te envanezca, y con la derrota, dice, no te deprimas. Dice en la escritura, en Lucas hay un pasaje muy interesante, en Lucas 20, dice que los discípulos, dice que fueron y predicaron el evangelio, y vieron 70 discípulos, anduvieron ministrando, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Oye, dice que cuando ellos regresaron, venían con mucho gozo y se lo compartían a Cristo. Decía: vimos los enfermos sanar, a los poseídos ser liberados. Dice que Jesús los ubica en la fe y les dice que es necesario tener una fe centrada en Dios. Más que en los resultados, es importante regocijarse en la salvación y en el hecho de su obra perfecta. Podemos decir que en ocasiones muchos creyentes podemos vivir por emociones más que por convicciones, y podemos determinar muchas veces nuestro estado espiritual, aquellos que son almáticos, por las cosas que nos suceden. Si a algunos nos suceden cosas malas, podemos en ocasiones, nuestra vida espiritual se ve en pique. O si nos suceden cosas buenas, en ocasiones algunos decimos: el Señor está conmigo. Yo le voy a decir algo: aunque le sucedan cosas malas y aunque le sucedan cosas buenas, el Señor está con usted. A ver, dígale al que está enseguida: el Señor está contigo. Yo que usted se anima, yo que usted me animaba, porque algunos dicen: ¿dónde está Dios? Allí está a su lado. Es más, le voy a decir algo más profundo: está en su corazón. Está en su corazón. Está en su corazón. En días pasados estaba platicando con una joven y decía que en la escuela la estaban oprimiendo, y le decían en una clase de inducción de filosofía, les estaban diciendo: jóvenes, olvídense de la existencia de Dios. Necesitan ustedes, en esta clase van a dejar a Dios afuera. Y la muchacha estaba un poco triste. Le dije: no te pongas triste, porque Dios no está afuera, Dios está dentro y no lo pueden sacar de tu corazón. Y si está, oye, tenemos esperanza, tenemos gozo, tenemos su bendición, tenemos paz, tenemos su presencia. ¿Qué más tiene? Tenemos su gracia abundante. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Pase lo que pase, Él ha prometido estar con nosotros, amados hermanos. Quisiera hablar entonces acerca de Elías. Fíjese qué impresionante es. Dice que Elías, movido por Dios, de hecho Elías es el hombre, ya lo dije, es un ícono, es uno de los personajes más impresionantes, porque le tocó vivir precisamente, hermanos, en un tiempo de apostasía espiritual, y fue el profeta que tenía la palabra. Y de hecho Elías confrontó, oye, lo oculto, el culto falso, y Elías confrontó al pueblo, y Elías confrontó al rey con la palabra, y él se paró y a lo falso le dijo falso. Y de hecho hubo hasta una convocatoria nacional en el Monte Carmelo, y de hecho se edificaron 2 altares en aquel lugar, y se dijo: el Dios que responda con fuego, el Dios que se manifieste públicamente delante de toda esta nación,
Y en esa ocasión estaban los falsos profetas, estaba el rey que patrocinaba a los falsos profetas. Oye, parece ser que Jezabel se había quedado en la casa porque después le llevaron las noticias a ella, pero estaba el pueblo, vamos, el rey era el patrocinador de los falsos profetas, el pueblo estaba indeciso, era un momento impresionante. Oye, dice que los falsos profetas sacrificaron, rasgaron sus ropas, sus carnes, y el Dios de ellos no respondió. Elías hace una oración, el cielo se abre, oye, el fuego desciende y el holocausto es consumido. Y entonces el pueblo dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Él vive, eso es lo que querían decir. Él está vivo, Él está vivo, Él es real, Él escucha, Él se manifiesta. Sea su nombre glorificado. Quisiera comentarle que pudiéramos pensar que después de esto, de este gran avivamiento, es cuando viene un momento de desaliento. Precisamente después de un tiempo tan impresionante, donde se vio la gloria y la manifestación de Dios, es donde Elías se confronta con el desaliento. Se había confrontado con los falsos profetas, con los falsos hermanos, se había confrontado con todas esas cosas, pero no se había confrontado con el desaliento. Dice que al día siguiente, cuando Jezabel, que era la esposa del rey Acab, Jezabel era la reina, dice que se entera de lo que había sucedido. Entonces dice que aquella mujer dijo: dentro de 24 horas Elías será muerto como uno de los profetas, porque después de aquella gran manifestación, Elías ordenó que se tomasen a todos los falsos profetas y que fuesen degollados o fuesen muertos. Cuando la reina se enteró de esto, dijo: así como murieron los profetas, de la misma manera, Elías tiene que morir de forma violenta y de forma pública. Oiga, ¿no se ha puesto usted a pensar que Elías se había confrontado con 450 profetas falsos, o 900, unos de Baal y otros de Acera? Oye, que no tuvo miedo a enfrentarse a ellos. Pero cuando aquella mujer, que es sinónimo del diablo, que es sinónimo de opresión, Jezabel es sinónimo de cosas malas, del oculto, de hechicería, de brujería y de todas esas cosas, que cuando aquella mujer suelta una palabra y dice: dentro de 24 horas tú vas a morir, entonces Elías tuvo miedo. Y a eso se le llama intimidación. Por lo tanto, hay ocasiones que los creyentes podemos estar bajo opresión. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Hay veces el diablo mete opresión, pero hay ocasiones que Satanás usa muy frecuentemente la intimidación. La intimidación tiene algunas características. Por lo tanto, un desalentado es común que esté bajo intimidación. Oye, Jezabel había ordenado aquel decreto de muerte y logró entonces detener al profeta y tuvo que esconderse. La intimidación te hace huir, en otras palabras. Fíjate qué impresionante. La intimidación paraliza a los creyentes. Hay otra historia en la Biblia donde habla, ¿se acuerda de aquel hombre gigantón llamado Goliat? Era un solo hombre, diga conmigo, un solo hombre, que se le paró frente a un ejército, el ejército de Dios, el ejército del pueblo de Israel. Y a través de todos los años, hasta hoy en día, si alguno de los ejércitos ha sido uno de los más capacitados, hoy en día, hermanos, son el ejército judío. Uno de los mejores ejércitos que existen en el mundo, aunque no son muchos, pero son tremendos. Pero fíjese, un solo hombre llamado Goliat se paró frente a aquella multitud, frente a aquel ejército, y dijo: no es necesario que luchemos nosotros los filisteos contra ustedes, tan solamente denme una sola persona, dice, que me confronte o que se enfrente conmigo, y el que venza, entonces daremos por ganado la pelea. Logró paralizar por 40 días, hermano, al ejército de Dios. Por 40 días los tuvo en ese valle bajo intimidación. Oye, por 40 días, y al día siguiente le subía el volumen. ¿Dónde está vuestro Dios?
¿dónde está tu rey? Y empezaba a decir, cada día se iba enseñoreando de ellos. Hasta que llegó un muchachito, usted conoce la historia, que se llamaba David. Por cierto que él no iba a pelear, él iba a llevar un almuerzo a sus hermanos. Y cuando ve que se sale aquel gigantón y empieza a decir sandeces, entonces dijo, ¿quién es este incircunciso gigante que se atreve a hablar mal de nuestro Dios, que se atreve a maldecir a nuestro pueblo? ¿Quién se ha creído que es? Conocemos la historia. Oye, y un joven, escúcheme lo que le estoy diciendo, un joven logró quebrantar el espíritu de intimidación que tenía oprimida a una nación. No sé si la cachó. Un joven logró quebrantar el espíritu de intimidación que tenía detenido a todo un ejército. La Biblia dice, les alabo jóvenes porque son fuertes en el Señor, a su nombre sea la gloria para siempre. Oye, te quiero decir que si algo sabe usar Satanás, porque la intimidación produce varias cosas. Volvemos con el punto, vemos a Elías huyendo, vemos a Elías intimidado. La intimidación produce en el creyente varias reacciones. Provoca desaliento, provoca opresión, provoca depresión, provoca temor. Oye, qué impresionante es esto. Hace años atrás, comentaba en la mañana, cuando se dio el problema de la sublevación allá en Chiapas, ¿se acuerda el problema de Chiapas? Del ejército zapatista y de todas esas cosas que sucedieron. Hubo un momento de revuelta y de confrontación, y luego hubo un momento como de juntas, pero vino sobre la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y todo Chiapas y todo México mucho temor. Algunos estaban pensando que iban a suceder muchas cosas. La gente no salía a las calles, situaciones muy difíciles. Yo no sé cuántos se acuerdan del evento que tuvimos hace un año en la plaza pública Benito Juárez, comprado con la sangre de Cristo. En aquel entonces el pastor que estuvo predicando, él es pastor en ese lugar, y Dios le habló y le dijo, necesitas pararte con la iglesia en la plaza pública todos los días, ir a orar, ir a interceder, ir a reprender al diablo. Oye, y así lo hicieron. Y llegó un momento en que usaron un carro de sonido y empezaron a proclamar, Jesús es el Señor de nuestra nación, Él tiene el reino, Él tiene el control, Él vive. Oye, y empezaron a hablar palabras de fe, palabras de fe. Parece increíble, ¿no?, que las cosas se alinearan. Oye, pero qué importante es entonces, porque esto no solamente se da en el plano nacional, sino se da en el plano personal. En ocasiones vemos a muchos creyentes bajo la opresión del enemigo. Un ejemplo, en ocasiones vas con el médico y el médico te dice algo grave. Te dice que a lo mejor tu enfermedad es incurable, te dice que necesitas operación y cosas como estas. Y hay veces la noticia, lo que te impresiona y lo que te intimida muchas veces son más las palabras que la misma enfermedad. ¿Cuántas personas, oye, no se deprimen tanto, no se abandonan tanto, que ya no pueden ni salir caminando del consultorio, llegan y se acuestan y se tapan con la cobija hasta arriba? En la mañana platicaba que años atrás conocí a un pastor que es un pastor de Cancún. Por cierto que nos tocó ir en el viaje que hicimos de España, él me tocó de compañero, nos hicimos buenos amigos. Y a los meses de que regresamos de España, aquel pastor le diagnosticaron cáncer. Y el cáncer que tenía estaba ramificado en su cuerpo y la verdad es que la situación estaba crítica. Un amigo, otro pastor, en una ocasión le hablé, traté de comunicarme con él. Me dijo, mira, la verdad es que el hermano está en un estado crítico, está en un estado grave, no se le diagnostica mucha vida, en otras palabras. Y hasta yo llegué a pensar, en el plano natural, dije, pues yo creo que el hermano ya pasó con el Señor. Hoy ya no lo había vuelto a ver. Hoy que fui al concilio, qué sorpresa tan grande, hermanos. En uno de los pasillos lo veo a él, oiga, igual de cachetoncito. Estaba ahí el pastor Rafael. Yo le dije, ¿qué pasó con la enfermedad? Dijo, mira, me abatió tanto lo que me dijo, me puse grave, me puse enfermo, tomé la palabra, creí la palabra, me levanté.
Llegó el momento, en un momento de fe, dijo que hasta los medicamentos dejé. Tengo 5 años, todos los síntomas se me desaparecieron. Estoy confiando y esperando en Dios. Dice, hago todas mis actividades normales. Yo solamente puedo decir, Cristo vive y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea su nombre glorificado para siempre, hermanos. No, yo que usted se lo daba bien fuerte. ¿Sabe que una de las cosas que yo me preguntaba, por qué en ocasiones podemos caer nosotros en desaliento? ¿Cuáles son las causas? Y yo encontré que hay 3 causas así rápidamente. Número 1, cuando nuestras expectativas no son cumplidas, que nosotros tenemos expectativas muy altas y no se cumplen, entonces nos desalentamos. Cuando la enfermedad persiste, en ocasiones hay personas que se ora, oye, y no sanan, van con el médico y no sanan, y en ocasiones esas personas tienden entonces a caer en desaliento. Pero también hay otras personas que van a caer en desaliento cuando se sufre un desengaño, que se tenía confianza en algo o en alguien, ya sea en el esposo, ya sea en los líderes, ya sea en alguien, y entonces que no se cumplen lo que él esperaba, o que no suceden las cosas, o que hay una desilusión, y eso nos lleva al desaliento. Segunda cosa que estoy hablando, una persona desalentada es común que se aísle. Lo primero que sucedió en la vida de Elías, hermano, es que él estaba bajo intimidación. Salió corriendo, y por cierto que se fue huyendo al desierto. Y lo primero que hace Elías, hermano, es que deja su criado en Berseba y él decide internarse solo en el desierto. ¿No se ha fijado que las personas que están desalentadas no buscan el consejo de Dios? Ya no leen la palabra, ya no leen la Biblia, no buscan a la gente de Dios, no se congregan, en otras palabras, no se relacionan ya con los hermanos. Oye, hay un dicho muy mexicano que se dice acá, dice que ni a la leña solos, en otras palabras. Y si en algún momento el Señor nos habla es de tener comunión, de no dejarnos de congregarnos. Y una persona que está desalentado, lo primero que hace es dejar de congregarse. Lo segundo es que deja de orar. Lo tercero es que deja de alabarle. Y lo cuarto es que deja de creer en Dios. Empieza a dudar acerca de las promesas de provisión, de sanidad, de lo que está en la palabra y que está escrito para nosotros. Tercera cosa, oye, estoy hablando de los efectos del desaliento. Un desalentado es común que esté confundido. Fíjese que me impresiona que Elías había sido una persona, hermanos, había sido una persona con mucha claridad espiritual. Y en este periodo que está pasando él, lo vemos que está pensando equivocadamente. Yo le invito para que examine detenidamente el pasaje, y si en algún momento se ven las debilidades de este gran profeta de Dios, es aquí. Hay confusión, está confundido, tiene una confusión espiritual. En ocasiones el desánimo no nos permite ver la realidad de Dios ni la grandeza de Dios. A ver, sacuda al que está enseguida, porque quiero que se le quede esto. Dígale, nuestro Dios es grande, a pesar de lo que estemos pasando. Sí, porque hay veces nosotros limitamos a Dios en base a lo que nos está sucediendo, hermanos. Nosotros tenemos una percepción de Dios en base a lo que nos está sucediendo, y tendemos a medir a Dios con lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida. Estoy hablando que el desánimo no nos permite ver la realidad de Dios, y nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios está sentado en el trono, nuestro Dios no ha perdido ni una sola batalla, nuestro Dios está alrededor nuestro, nuestro Dios nos vela por nosotros. Sea su nombre glorificado para siempre. Elías no entendía, ese es el punto, que no estaba solo, que el que lo llamó lo sostendría.
que el que lo cuidó en el pasado lo cuidaría en el presente. Qué impresionante es esto, hermanos, que el que lo cuidó en el pasado es el Dios del pasado, pero es el Dios del presente, que Dios estaba con él, que es Dios quien pelea nuestras batallas. Oye, Elías no podía percibir toda la realidad de Dios. Ahora imagínate este cuadro que aparece aquí en la escritura tan impresionante. Sale Elías, deja al siervo, camina por el desierto. Dice, entonces entra un desaliento profundo en su vida y empieza a hacer oraciones equivocadas. Dice que llega a un arbusto, llega y se mete en ese lugar. Y aquel hombre empieza a pedirle a Dios: Señor, no soy mejor que mis padres, mejor, ¿por qué no me quitas la vida? El punto es contradictorio, por eso digo que hay confusión. Si estaba pensando en no vivir, ¿por qué sale corriendo para cuidar su vida? ¿Sí me explico? O sea, si no quiere vivir, pues simple y sencillamente asome la cabeza ahí por el reino, verá que se la van a cortar. Está como el que está desalentado. Ay, hermano, es que yo sé que Dios es bueno, pero fíjese que tengo una luchota. Bueno, si usted tiene una luchota, tiene un Dios grandote. Sea su nombre glorificado. O sea, vamos a clarificar nuestros pensamientos, hermanos. Sí, si Dios es grande en mi problema y en mi necesidad también. Mire qué impresionante es. Entonces dice que empezó a hacer oraciones de ese tipo. Empezó a decir una serie de cosas y se cansó de orar y se quedó dormido, hermanos. Se me hace que estaba deprimido como algunos. Ya no quería vivir y se tapó hasta arriba. Algunos sienten que tapándose hasta arriba el mundo se acabó. El problema se fue. El problema es cuando despiertan, hermano. Se le acumuló el trabajo, se le acumularon los trastes, se le acumuló la deuda, porque no salió a trabajar, porque no hizo sus responsabilidades. Va a tener más problemas. Se quedó dormido pensando que de esa manera solucionaba algo. Pero lo impresionante, y mire lo que es la gracia: Dios tiene misericordia de los desalentados. Dios tiene misericordia de los pecadores, pero Dios tiene misericordia de los desalentados. Dice que le mandó un ángel, dijo: mira, allá está mi siervo y todavía, mira, está agüitado, está en la depre, como dice Nora. Ve y llévale una comidita del cielo. Y descendió un ángel, hermano, y bajó un ángel y dice que lo tuvo que mover porque estaba casi muerto. Y le dijo: come y bebe, porque el largo camino te espera. Elías dijo: ¿y este de dónde llegó? Yo le quiero decir que Elías estaba impuesto a muchas cosas de esas. Dice que se comió, bebió y se volvió a dormir. Ay, ay, ay. Muchos así le hacen, ¿verdad? Nomás alzan y luego se van y se acuestan de vuelta. Ya solucionamos el problema está ahí. Escúcheme. Y dice que volvió el ángel y lo volvió y le tocó el hombro. Dijo: levántate, porque el largo camino te espera. Y dice que se fortaleció con aquella comida. Lo que viene de Dios siempre nos va a fortalecer. Oye, la palabra nos va a fortalecer, la presencia nos va a fortalecer. Cuando adoramos somos fortalecidos, cuando oramos somos fortalecidos, cuando nos relacionamos, cuando nos congregamos, cuando hablamos cosas espirituales, somos fortalecidos en nuestro espíritu. ¿Y cuántas veces hemos venido cansados a la reunión? Oye, la presencia se hace presente y nos sentimos nuevos, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos bendecidos. Sea su nombre glorificado. Él es el que da fuerza al que ya no tiene. Si usted ha estado luchando, Él le da nuevas fuerzas. Porque yo le quiero decir que en ocasiones la lucha es interna y es desgastante y necesitamos fortalecernos. Mire, fue de tal manera la fortaleza que recibió Elías, que dice que caminó 40 días y 40 noches. Una vez una hermana en una clase, cuando vio esto, dijo: hermano, ¿dónde venderán esas tortitas? Porque tengo un jovencito que es muy tragón. Dijo: para darle una cada 40 días, dijo. Le dije: bueno, está un poco difícil, esas nomás las cocinan en el cielo.
Oiga, qué impresionante es esto. Estamos hablando que un desalentado es común que esté confundido, y dice que entonces Elías, en medio de su confusión, por lo menos tuvo una buena dirección y dijo: me voy al monte de Dios. ¿Sabe cuál es el monte de Dios? El monte donde se dieron las palabras y los mandamientos. Entonces él decide encaminarse hacia aquel monte, oye, buscando algo que Dios hiciera con él, algo más. Dice entonces que Elías llega hasta aquel lugar, hermanos, y se mete en una cueva. Oiga, qué impresionante es esto. ¿Sabe usted que hay lugares que Dios ha establecido para refugio, para bendición, para fortaleza? Pero muchas veces nosotros los hemos usado equivocadamente. Y yo encuentro que el monte de Dios, Elías lo usó como una cueva en la cual podía ir a invernar su desaliento, si se puede decir de esta manera. Estaba en el lugar correcto con la actitud equivocada. ¿Cuántas veces podemos estar en un ministerio con la actitud equivocada? ¿Cuántas veces podemos estar en la fe con la actitud equivocada? ¿Cuántas veces, hermanos, podemos estar siendo cristianos y caminando en la vida con actitudes equivocadas? Conocemos la Biblia, tenemos la promesa, tenemos la palabra, oye, pero no aplicamos la palabra. Y entonces, oye, entonces es un caos espiritual lo que está a nuestro alrededor. ¿Sabías tú que una persona desalentada experimenta que la oportunidad de triunfo se le fue de sus manos? Tan solo pregúntale a una persona que ha tenido un momento difícil en su negocio. Tiene miedo de volver a empezar otro negocio. Pregúntale a un joven, hermanos, que reprobó en la escuela y que a lo mejor no pudo pasar los exámenes, tiene miedo de volver a empezar. Vemos que muchas de esas personas sienten que la oportunidad se fue de sus manos. O pregúntale a aquellas personas que han pasado por una separación, por un divorcio, por un abandono. Oye, tienen tantos temores en ocasiones en la vida, hasta que llega Jesús, nos da paz, nos da seguridad, nos da aliento, nos da bendición, nos da liberación, nos da su gracia, nos da su presencia, nos da su amor, hermanos. Sea su nombre glorificado. Cuando alguien cae en el valle del desaliento, pierde la esperanza y su vida se torna infructuosa. Oye, y en ocasiones hasta el llamado de Dios parece que quedó en el olvido o en la allá muy lejano. Podemos decir entonces que el desánimo alimenta ideas y actitudes escapistas. Vemos entonces que Elías estaba en aquel lugar y que Dios se hace presente. Y hay una quinta cosa, un quinto efecto que tiene el desaliento. Dice que el desalentado es común que se vuelva en una persona egoísta. Cuando el Señor se hace presente, ya no un ángel, hermanos, cuando el Señor se hace presente, dice que Elías, ahí en el versículo 19:9, dice: Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Dios, vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra de las interpretaciones de la Biblia dice: este no es tu lugar. Este no es el lugar de un profeta. Este no es el lugar de un hombre de fe. Este no es el lugar de alguien que ama a Dios. La cueva del desaliento no es un lugar para que usted esté invernando, lambiéndose las heridas. Discúlpeme la expresión. Oye, la casa de Dios, el monte de Dios deberá de ser un lugar donde somos fortalecidos, bendecidos, arropados, cubiertos, protegidos por la presencia de Dios. ¿Qué haces aquí? Es una pregunta directa. Y así es Dios muchas veces. Dios no se va por las ramas, Dios nos habla directamente. Dice: ¿qué haces? En otras palabras, sé que estás aquí, sabía cómo estaba, sabía su condición, y le está diciendo: ¿qué es lo que estás haciendo ahí y por qué estás en esa actitud? En otras palabras. Y él le respondió de una manera muy espiritual, pero muy equivocada. ¿Usted cree que Dios no sabía eso? Dice: ¿sabes? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel, en otras palabras, dice, todos el pueblo se ha vuelto atrás y solamente yo he quedado. Soy el único profeta, soy el último creyente. Oye, y están buscando quitarme la vida. Yo le dije
que un desalentado es común que se vuelva egoísta. Por lo general, una persona que está desanimada piensa en una sola cosa, piensa en sí mismo. Esto genera una actitud de autoconmiseración. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Pobrecito de mí, pobrecito de mis hijos, pobrecito de nosotros. Lo cual hace que nos sentamos desválidos, solos, y que nadie se interese por nosotros. Y es común que cuando estamos en esas circunstancias, entonces estemos en una depresión fuerte. Cuando está una persona así, por lo general piensa que lo que él hace no tiene sentido. Ahorita yo le puse el ejemplo de una mamá desalentada, desanimada. Siente que lo que hace por sus hijos no tiene sentido. En otras palabras, no tiene ánimo para cocinar, no tiene ánimo para abrazar, no tiene ánimo para nada. Es más, las personas que están pasando por estas circunstancias, cuando piensan en algo, simple y sencillamente desisten antes de comenzar. Pudiéramos decir que este pasaje en cierto sentido es preventivo. Y quisiera simplemente así rápidamente dar 5 consejos prácticos para los que están desalentados. Número 1, no te alejes del monte de Dios, de la comunión, de la presencia de Dios. Número 2, no te dejes intimidar por el diablo y sus maquinaciones. Número 3, no condiciones a Dios cuando estás pasando por estas circunstancias. No trates de condicionarlo, sino espera en Dios. Número 4, no actúes impulsivamente. El peor momento para tomar decisiones es cuando estás desalentado, es cuando estás en derrota. Es el peor momento que tú puedes. Las decisiones bajo el enebro son decisiones equivocadas. Y número 5, no hables según tu propio parecer. Elías estaba diciendo solamente: yo he quedado. No hay ningún otro profeta, no hay es más, todos se han desviado. Fíjese bien, analice el pasaje. Elías venía de una confrontación espiritual donde toda una nación se había vuelto a Dios y no veía lo que Dios había hecho a través de su vida. No sé si soy claro lo que estoy diciendo. Lo que acababa de pasar hacía 2 días en el Monte Carmelo, que vio la manifestación y la gloria de Dios y el pueblo siendo restaurado y restituido a la presencia de Dios. Oye, eso era impresionante. Y él decía: ninguno te sirve, Señor. El problema es que él decía: ninguno te sirve como yo. Cuidado con esos parámetros espirituales que en ocasiones nosotros marcamos. Son parámetros de una persona que está desilusionada con el pueblo de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la realidad es, hermanos, que podrá haber gente infiel ciertamente, pero hay 7,000 rodillas que no se rinden ante lo oculto ni lo falso, ni ante Baal, que no le adoran y que no lo besan, que sirven al Dios verdadero. En medio de la congregación habrá gente que ama a Dios con todo su corazón. Sea su nombre glorificado. Para que mejor me entienda, hermano. ¿Qué hacer con un desalentado? Llama mi atención que es Dios quien se hace presente. Ya le había mandado un ángel. Es más, hermano, si a mí un ángel me lleva en un momento crítico, hermano, algo de comer y que me sustenta, para mí eso hubiera sido suficiente y lo hubiera testificado toda la vida. Si me invitaban a predicar un congreso, les hablaba de esa experiencia. Pero Elías seguía. Oye, y esto es impresionante, que aún a pesar de las experiencias espirituales tan profundas y tan grandes, aquel hombre seguía desalentado. Y Dios llega y le habla y le dice: ¿qué haces aquí? Y le dice: ponte a la puerta de la cueva, porque tengo algo que mostrarte. Y si se da cuenta, Elías sigue en la cueva. No sé si ha analizado el pasaje. Elías sigue en la cueva, no sale, sino que entonces dice la escritura que se deja venir, dice, un viento impresionante que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Se imagina cómo era eso? Pero dice, Dios no estaba ahí. Y después de ese viento recio, fuerte, dice que vino un terremoto que sacudió el monte y sacudió la cueva.
Y Elías estaba ahí, dice, pero Jehová no estaba ahí. Y luego vino una tercera manifestación de fuego que descendió en el mismo monte, en la misma puerta de la cueva. Dice, pero Dios no estaba ahí. Pero hubo una serie de manifestaciones que le querían decir en pocas palabras: yo estoy aquí. Te lo voy a decir en otras palabras: el que está desalentado, Dios te dice, Él está contigo, Él está a tu lado. Si hay actitudes equivocadas, si hay acciones equivocadas, es necesario que las saquemos de nuestra vida. Pero dice que después se escuchó un viento apacible, suave. Y Elías estaba desalentado, pero conocía a Dios. Nosotros distinguimos entre un culto y otro cuando la presencia de Dios está. Sabemos cuando Dios está. Sabemos cuando Dios nos ministra. Sabemos cuando Dios nos toca. Sabemos cuando Dios nos abraza. ¿Cuántos de los que están aquí el Señor los ha abrazado en algún momento? Levante su mano. Levante su mano y diga gloria a Dios. Si quiere, pase a la cámara, pase ahí la cámara. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento el Señor los ha abrazado? Diga gloria a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Elías supo, y entonces se paró en la puerta de la cueva. Yo no sé si estaba queriendo huir de Dios, pero la realidad es, hermanos, que del Señor no podemos huir. Y luego Dios le vuelve a decir, después de ese silbo apacible, vino a él una voz diciéndole: ¿qué estás haciendo aquí por segunda vez? Este no es un lugar para ti. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y la respuesta de Elías fue exactamente la misma: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque todos los hijos de Israel, exactamente lo mismo, hermanos, porque me buscan, dice, para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por el camino del desierto. Da marcha atrás a tus actitudes equivocadas, porque te quiero decir que todavía tienes mucho que hacer. Dios le hace saber a Elías que había fieles que amaban a Dios y servían a Dios. Dios le estaba diciendo a Elías: no te desalientes, no te desanimes, no te rindas, échale ganas. Pero Dios le estaba dando un ultimátum, si se da cuenta. Le está diciendo: levántate, ve y vuélvete por tu camino. Regularmente el desánimo se presenta antes de una gran bendición. A veces queremos renunciar, a veces sentimos deseos de huir, de escapar, aún de las exigencias de la vida. No renunciemos, no huyamos, porque a lo mejor estamos a las puertas del éxito. Cuando Elías pensó que todo se había acabado, hermanos, es que todo estaba comenzando. Fíjese qué impresionante es. Elías dijo: hasta aquí. Y Dios dijo: no, hombre, si apenas estás comenzando, mi hijo. En otras palabras, le dijo: quiero que te levantes y tomes tu redoma de aceite y vas a ungir a Hazael por rey de esta nación. Y luego vas a ir a ungir a otro hombre llamado Jehú por rey de mi pueblo. Y luego vas a ir a levantar un discípulo para que concluya la obra, que tú darle continuidad a tu trabajo. En otras palabras, todavía hay muchas cosas que quiero hacer contigo. Cuando Elías recibió aquella palabra, porque la palabra nos fortalece, dice que decidió entonces ir a hacer lo que Dios le dijo. Fue y ungió a aquel hombre Hazael como rey, y luego fue y ungió a Jehú como rey del pueblo de Israel, y luego fue y buscó a Eliseo para que fuera su discípulo. Ahora yo le quiero decir algo. Cuando Elías sale de la cueva no habían pasado más que unos cuantos días. La pregunta es: ¿dónde estaba Jezabel? ¿Dónde estaban sus temores? ¿Dónde estaban todas aquellas cosas que lo habían hecho huir? ¿Sabe una cosa? Dice entonces
que ya no volvió él a ver a Jezabel. Es más, él caminó libremente. Diga conmigo: voy a caminar en libertad. Fue hasta el reino, fue y ungió a alguien para que sucediera a Acab y a Jezabel. En otras palabras, y precisamente aquel hombre que ungió a Jehú fue el hombre que fue y le dio muerte a Jezabel. En otras palabras, estás huyendo de tus propios temores y de tu propia sombra y de tus propias indecisiones. Aunque sí tenemos un enemigo espiritual, no quiero minimizar esto, pero cuando nosotros nos paramos firmes en la fe, confiamos en su promesa, confiamos en su palabra, el panorama que tenemos de nosotros, delante de nosotros, va a cambiar. Les digo una cosa: el diablo quería que Elías se muriera en el desierto o en la guillotina de Jezabel. Dios tenía una muerte más honrosa para Elías. Dios había preparado una carroza que lo llevaría al cielo. Moriría con honra, viendo la gloria de Dios y diciendo: Jehová vive para siempre, sea su nombre glorificado. La pregunta aquí es: ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? En los principios, en la palabra, en convicción o en nuestros sentimientos. Quisiera concluir con lo que dice el Salmo 42. El Salmo 42 es impresionante. El versículo 5, fíjese lo que dice. Vamos a ver. Salmo 42, versículo 5. Es otra persona que estaba pasando circunstancias muy difíciles en la vida. Y vamos a leer el versículo 4. Y fíjese lo que dice. Es David. Versículo 4, póngalo, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, de pueblo en fiesta. En otras palabras, David se estaba acordando de un tiempo muy hermoso que él le tocó vivir delante de Dios. Pero en ese momento él estaba siendo perseguido por sus enemigos, igual que Elías. Y entonces él hace una reflexión y vuelve a hablarle a su alma, y vuelve a hablarse a sí mismo, y le dice a su alma, le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Así como en el Salmo 103. Pero ahora le está diciendo a su alma y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Alma mía, a pesar de la broncota que tienes que a ver, los de este lado no se animan. Tienen que alabarle. Así de sencillo. Ay, hermano, es que no me sale. Pues fuerza tu alma y dile: chiquita, te sujetas y empiezas, lengua, a alabar a Dios. No es por lo que siento, es por lo que creo. Es por lo que creo. Quisiera terminar diciendo: no te rindas, aunque veas que las promesas han tardado. El desánimo es una enfermedad interna que puede ser mortal. Comienza con la duda en uno mismo y termina en la duda de Dios y en su palabra. Progresa con el temor a los problemas y al fracaso. Podemos decir entonces que Dios pudo mostrarle a Elías que no había una buena razón para su desaliento, porque no podía actuar bajo sus sentimientos confusos, sino que debía de confiar simplemente en Él. ¿Quiere ponerse de pie? Yo quiero que escuche este canto que nos están enseñando los hermanos detenidamente. Creo que el canto, yo de hecho no les dije, ellos escogen lo que van a cantar cada domingo, y me gustó el canto, lo estamos estrenando, pero tiene relación. De hecho, Alonso hasta hablaba, daba una cita donde los discípulos decían: Señor, todos se han ido hacia atrás, todos se han desanimado, todos se han desalentado. Y el Señor le dice: ¿y qué? Dijo: ¿tú también te quieres ir? O sea, tienes la libertad de irte. Y es entonces que Pedro le dice: pues ¿a dónde iremos si solo tú tienes
palabra. Padre, yo te agradezco en esta hora la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar y poder adorar tu nombre, Señor, juntamente. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu presencia. Tu palabra nunca volverá tras vacía, eso lo sé.